El juego del gato y el ratón. La noche caía sobre la metrópolis, envolviendo la ciudad en una oscuridad impenetrable mientras la lluvia azotaba las calles vacías. En una calle lateral sombría, iluminada solo por los destellos intermitentes de los faroles, yacía la escena del crimen. Un secuestrador astuto había dejado tras de sí un rompecabezas encriptado, un desafío criptográfico que pondría a prueba incluso a los más hábiles. La oficial Laura, conocida por su tenacidad y experiencia en criptografía, se encontraba de pie frente a la pista inicial. Su mirada estaba fija en el mensaje encriptado que adornaba la pared. Parecía un conjunto aparentemente aleatorio de letras y números, pero Laura sabía que detrás de esa aparente confusión se escondía un patrón, una clave que podría llevarla a su objetivo. El viento ululaba entre los edificios altos, creando un ambiente de tensión palpable mientras Laura se sumergía en el enigma. A su lado, su equipo de investigadores trabajaba incansablemente para descifrar el mensaje. La mente analítica de Laura se movía a toda velocidad, desentrañando las complejidades del código. Cada letra, cada número, cada símbolo era un desafío que debía superar. Concentrándose en la tarea a mano, Laura se sumió en el mundo de los algoritmos y las claves. Su experiencia en criptografía se había convertido en una segunda naturaleza para ella, veía patrones donde otros solo veían caos. Mientras el reloj avanzaba y la lluvia golpeaba las ventanas con ferocidad, Laura comenzó a descifrar el mensaje poco a poco. El equipo trabajaba en silencio, solo interrumpido por el ocasional tecleo de un teclado o el susurro de una idea brillante. Cada pequeño avance era motivo de celebración, pero sabían que no podían bajar la guardia. El secuestrador era astuto y no se detendría ante nada para mantener a la policía a raya. Horas se convirtieron en minutos en el frenético esfuerzo por descifrar la pista inicial. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, Laura levantó la mirada de su pantalla, sus ojos brillaban con determinación. Habían descifrado el mensaje. Era una serie de coordenadas y una fecha. Laura supo de inmediato que se trataba de la ubicación y el momento del próximo movimiento del secuestrador. Sin perder tiempo, Laura y su equipo se dirigieron hacia las coordenadas indicadas. La ciudad estaba envuelta en un silencio inusual, como si estuviera conteniendo el aliento en anticipación de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar indicado, encontraron un almacén abandonado, su puerta entreabierta como una invitación macabra. Con cautela, Laura y su equipo ingresaron al almacén oscuro y polvoriento. Las luces parpadeantes revelaron sombras inquietantes mientras avanzaban lentamente, sus armas desenfundadas y sus sentidos alerta. De repente, una trampa se activó, cerrando las puertas detrás de ellos y dejándolos atrapados en la oscuridad. El secuestrador, desde las sombras, se burló de ellos. Su risa resonó en el aire, mezclada con el sonido de la lluvia que aún caía afuera. Laura apretó el puño con fuerza, su mandíbula apretada en determinación. No iba a dejarse vencer. Con su destreza y valentía, logró liberar a su equipo de la trampa. La persecución continuó, el juego del gato y el ratón entró en una nueva fase. El secuestrador se volvía cada vez más audaz, dejando pistas cada vez más complicadas. Pero Laura y su equipo estaban decididos a seguir adelante. No se rendirían hasta que el secuestrador estuviera tras las rejas. La ciudad seguía en tensión, pero la determinación de Laura y su equipo era inquebrantable. En medio de la oscuridad y el caos, brillaban como un faro de esperanza para la ciudad. El juego del gato y el ratón continuaba, pero esta vez, el ratón estaba decidido a vencer al gato y restaurar la paz en la ciudad. Y así, en medio de la lluvia persistente y la oscuridad opresiva, Laura se sumergió aún más en el desafío, decidida a atrapar al secuestrador y poner fin a este juego mortal de una vez por todas. La ciudad aguardaba, esperando que la valentía y la inteligencia de Laura prevalecieran sobre el astuto secuestrador y devolvieran la paz a las calles antes de que fuera demasiado tarde. La sala de operaciones estaba impregnada de la tenue luz de las pantallas de computadora, iluminando los rostros concentrados de Laura y su equipo mientras se sumergían en el mundo complejo de la criptografía. Los murmullos de teorías y explicaciones resonaban en la habitación, creando una sinfonía de inteligencia y determinación. Laura estaba rodeada de libros antiguos y modernos sobre criptografía, sus páginas desgastadas y sus palabras resonaban con el conocimiento de siglos de secretos y códigos.
Laura se encontraba inmersa en un libro antiguo que hablaba sobre métodos de cifrado utilizados por los antiguos egipcios. A medida que leía sobre jeroglíficos y transposiciones, su mente empezó a tejer conexiones con las pistas que el secuestrador había dejado. Se dio cuenta de que el secuestrador estaba llevando su juego a un nivel completamente nuevo, desafiándola con conocimientos que iban más allá de las técnicas criptográficas convencionales. Mientras Laura profundizaba en el estudio de la criptografía, el secuestrador continuaba dejando pistas cada vez más complejas. Los mensajes encriptados se volvían intrincados, llenos de códigos aparentemente imposibles de descifrar. Cada vez que Laura y su equipo creían estar cerca de una solución, el secuestrador cambiaba las reglas del juego. Era como si estuvieran participando en un baile mental, donde cada movimiento del secuestrador era una nueva coreografía que desafiaba sus habilidades y conocimientos. El juego del gato y el ratón se volvía cada vez más sofisticado. Laura sabía que no solo estaba luchando contra un criminal astuto, sino también contra un genio de la codificación. Se preguntaba quién era realmente el secuestrador. ¿Qué motivaba a alguien a llevar a cabo un juego tan elaborado y peligroso? La pregunta rondaba su mente mientras se sumergía en los algoritmos y las claves, tratando de desentrañar el enigma que tenía ante sí. En una tarde lluviosa, mientras examinaba un manuscrito antiguo sobre cifrado de sustitución, Laura tuvo una revelación. Se dio cuenta de un patrón en los mensajes encriptados del secuestrador. Había algo en la elección de las palabras y los símbolos que no era aleatorio. Era como si el secuestrador estuviera dejando pistas sobre su identidad de alguna manera, ocultas en medio de la complejidad de los mensajes. Con una nueva determinación, Laura reunió a su equipo y les presentó su teoría. Juntos, comenzaron a analizar los mensajes encriptados desde una nueva perspectiva. Desmenuzaron cada palabra, cada símbolo, buscando cualquier indicio que pudiera revelar la identidad del secuestrador. Era como si estuvieran desenterrando capas de un rompecabezas increíblemente complejo, y cada pieza los acercaba un paso más al enigma que tenían delante. El secuestrador, por otro lado, no se quedaba quieto. Cada vez que Laura y su equipo se acercaban demasiado a la verdad, él cambiaba su estrategia. Introducía nuevos métodos de cifrado, desafiando sus habilidades y obligándolos a adaptarse rápidamente. El baile de las claves se volvía cada vez más frenético, cada movimiento calculado y preciso, como un duelo de espadas en el mundo digital. En una noche particularmente intensa, mientras el equipo trabajaba horas extras para descifrar una pista especialmente difícil, Laura hizo un descubrimiento crucial. Encontró un patrón en los momentos en que el secuestrador cambiaba su método de cifrado. Había una conexión con eventos específicos en la ciudad, un robo, un accidente, un incendio. Laura se dio cuenta de que el secuestrador estaba utilizando estos eventos como distracciones, cambiando su enfoque cada vez que la atención de la policía se desviaba hacia otro lado. Con esta nueva información, Laura y su equipo comenzaron a anticipar los movimientos del secuestrador. Estaban un paso más cerca de atraparlo. La ciudad seguía sumida en la tensión, pero Laura estaba decidida a poner fin a este juego mortal de una vez por todas. El baile de las claves continuaba, pero ahora Laura y su equipo estaban mejor equipados para enfrentar al astuto secuestrador. Con cada pista descifrada, se acercaban un paso más a la verdad, un paso más hacia la captura del enigmático criminal que había mantenido a la ciudad en vilo. El juego del gato y el ratón estaba llegando a su punto culminante, y Laura estaba determinada a ganar. La oficina del psicólogo criminal estaba adornada con libros polvorientos y expedientes cuidadosamente archivados. Laura entró con determinación, llevando consigo una carpeta llena de notas y pistas sobre el caso del secuestrador astuto. El psicólogo, el Dr. Alexander Harris, era conocido por su aguda habilidad para descifrar las mentes criminales, y Laura esperaba que él pudiera arrojar luz sobre los motivos detrás de los crímenes encriptados que tenían a la ciudad en vilo. Después de un intercambio inicial de saludos, Laura comenzó a compartir los detalles del caso con el Dr. Harris. Le habló sobre las complejas pistas encriptadas que el secuestrador había dejado, sobre los giros y vueltas del juego del gato y el ratón que estaban jugando. Mientras Laura hablaba, el Dr. Harris asentía ocasionalmente, sus ojos penetrantes evaluando cada palabra y gesto de la oficial. El secuestrador es inteligente, muy inteligente, dijo Laura, su voz llena de admiración y frustración.
Cada vez que nos acercamos, cambia su estrategia. Parece saber exactamente cómo anticipar nuestros movimientos. El Dr. Harris asintió, tomando notas mientras escuchaba. Los criminales como él a menudo tienen una comprensión profunda de la psicología humana, comentó. Ellos saben cómo manipular las emociones y las expectativas de las personas para lograr sus objetivos. Laura frunció el ceño, reflexionando sobre esas palabras. ¿Qué tipo de persona haría esto? ¿Qué clase de motivación podría llevar a alguien a jugar este tipo de juego mortal con la policía? El Dr. Harris se recostó en su silla y cruzó las piernas, su expresión seria. Podría ser cualquier cosa, desde una necesidad de control hasta una profunda sensación de injusticia en su pasado. A menudo, estos criminales tienen algo personal en juego, algo que los motiva a llevar a cabo actos extremos. Laura asintió, absorbiendo las palabras del psicólogo. Sabía que debían entender la mente del secuestrador para predecir sus movimientos futuros y, con suerte, atraparlo antes de que pudiera causar más daño. ¿Cómo podemos descubrir más sobre su motivación? ¿Cómo podemos entender lo que lo impulsa realmente? El Dr. Harris se tomó un momento para responder, evaluando cuidadosamente sus palabras. A veces, los secretos más oscuros están enterrados en el pasado de alguien, dijo en voz baja. Podría ser un trauma, una pérdida, un evento que cambió su vida para siempre. Mi sugerencia es que investiguen más allá de los crímenes actuales. Intenten descubrir si hay algo en el pasado del secuestrador que haya desencadenado este comportamiento. Inspirada por las palabras del psicólogo, Laura decidió seguir su consejo. Se sumergió en los archivos de la ciudad, desenterrando casos antiguos y eventos significativos que podrían estar relacionados con el secuestrador. A medida que profundizaba en el pasado, descubrió un patrón inquietante: el secuestrador había perdido a un ser querido en un incidente policial años atrás. La persona fallecida había sido detenida por error y, como resultado, el secuestrador culpaba a la policía por su muerte. Este descubrimiento fue un punto de inflexión en la investigación de Laura. Ahora entendía la motivación del secuestrador: la venganza. Estaba tratando de hacer que la policía pagara por el dolor que habían causado en su pasado. Con esta nueva comprensión, Laura y su equipo pudieron anticipar los movimientos del secuestrador de manera más efectiva. Laura se encontró nuevamente con el Dr. Harris para compartir el descubrimiento. Ambos estaban de acuerdo en que la información era invaluable para atrapar al secuestrador antes de que pudiera llevar a cabo más actos de violencia. Juntos, desarrollaron una estrategia para abordar al secuestrador de una manera que lo llevara a la justicia sin poner en peligro a más personas. Con esta nueva comprensión de la mente del secuestrador, Laura se sumergió nuevamente en el juego del gato y el ratón con una determinación renovada. Sabía que estaban más cerca que nunca de poner fin a este juego mortal. Con la ayuda del Dr. Harris y su propio ingenio, Laura estaba decidida a detener al secuestrador y cerrar este capítulo oscuro en la historia de la ciudad de una vez por todas. Las horas se volvían días y los días se convertían en noches mientras Laura y su equipo se sumergían más profundamente en el torbellino de pistas contradictorias dejadas por el secuestrador astuto. Cada vez que creían estar cerca de una respuesta, el secuestrador cambiaba las reglas del juego, enviando pistas engañosas que confundían incluso a los investigadores más astutos. El juego del gato y el ratón había alcanzado un nivel de complejidad sin precedentes, y Laura se encontraba en una carrera contra el tiempo para descifrar las pistas antes de que el secuestrador pudiera llevar a cabo su próximo movimiento letal. La tensión en la sala de operaciones era palpable mientras Laura y su equipo examinaban una nueva pista encriptada. El mensaje parecía estar lleno de palabras aparentemente aleatorias, pero Laura sabía que había algo más detrás de esa confusión aparente. Se sumió en el análisis, buscando patrones y conexiones ocultas. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que el secuestrador estaba jugando un juego psicológico, desafiando no solo su inteligencia, sino también su resistencia emocional. El secuestrador había llevado el juego a un nuevo nivel, incorporando elementos de manipulación psicológica en sus pistas. Laura se encontró cuestionando cada decisión que tomaba, cada paso que daba. Se dio cuenta de que para atrapar al secuestrador, tenía que entrar en su mente, comprender sus motivaciones y anticipar sus movimientos. Era un baile peligroso en el que cada error podría significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Decidida a entender la complejidad del secuestrador, Laura se sumergió en el lado oscuro de la psicología criminal. Estudió casos de criminales maestros de la manipulación y se familiarizó con las tácticas utilizadas por los psicópatas y sociópatas para controlar a sus víctimas. Se convirtió en una experta en el arte de la persuasión y la influencia, desarrollando una comprensión profunda de cómo los criminales astutos podían engañar incluso a las mentes más brillantes. Con cada pista contradictoria que llegaba, Laura se encontraba cada vez más inmersa en el lado oscuro de la mente humana. Analizaba las palabras del secuestrador con una lupa, buscando matices y subtextos que pudieran revelar sus verdaderas intenciones. Se sumergió en los detalles más oscuros de los casos criminales, buscando similitudes y patrones que pudieran ayudarla a entender al secuestrador en un nivel más profundo. En una noche sin luna, mientras la ciudad estaba envuelta en silencio, Laura hizo un descubrimiento crucial. Al analizar las pistas desde una perspectiva psicológica, descubrió un patrón en las contradicciones del secuestrador. Cada vez que el secuestrador enviaba una pista engañosa, también dejaba una pista sutil sobre su verdadero objetivo. Laura se dio cuenta de que el secuestrador estaba tratando de comunicar algo importante que estaba oculto detrás de las palabras encriptadas. Con esta nueva comprensión, Laura se enfrentó al desafío con renovada determinación. Comenzó a anticipar los movimientos del secuestrador antes de que ocurrieran, leyendo entre líneas y entendiendo las verdaderas intenciones detrás de cada mensaje. Se convirtió en una experta en descifrar los juegos mentales del secuestrador y utilizó este conocimiento para guiar a su equipo en la dirección correcta. El secuestrador, sin embargo, no se detenía. Cada vez que Laura y su equipo se acercaban demasiado a la verdad, él cambiaba su estrategia, creando obstáculos aún más difíciles de superar. Pero Laura ya no era fácilmente manipulada. Se había convertido en una maestra de los juegos mentales y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el secuestrador pudiera lanzarle. En una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, Laura finalmente descifró una pista crucial que revelaba la ubicación del próximo objetivo del secuestrador. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para enfrentar al secuestrador cara a cara. Sabía que esta sería su oportunidad de poner fin al juego mortal de una vez por todas y llevar al secuestrador ante la justicia. El juego del gato y el ratón había llegado a su punto culminante. Laura estaba lista para jugar su carta final y atrapar al secuestrador en su propia red de engaños y manipulaciones. La ciudad aguardaba, esperando que la valentía y la inteligencia de Laura prevalecieran sobre el astuto secuestrador y restauraran la paz en las calles una vez más. El sonido constante de las teclas del ordenador resonaba en la sala de operaciones mientras Laura se sumergía en los últimos detalles del rompecabezas. Después de días de trabajo incansable y noches sin dormir, finalmente había descifrado la última pista del secuestrador. Sus ojos brillaban con determinación mientras miraba la pantalla de su computadora, donde las palabras encriptadas habían cobrado sentido por fin. El mensaje revelaba la identidad del secuestrador, un hombre llamado Daniel Carter, un genio informático que había caído en la oscuridad después de una serie de eventos traumáticos en su pasado. Había perdido a su familia en un accidente de tráfico causado por un conductor ebrio que nunca fue llevado ante la justicia. Esa tragedia lo había transformado, convirtiéndolo en un hombre obsesionado con la venganza y decidido a hacer pagar a aquellos que escapaban de la ley. Con la información en mano, Laura se levantó de su silla, su corazón latía con fuerza. No había tiempo que perder. Sabía que Daniel estaba planeando su próximo movimiento y que debía detenerlo antes de que pudiera causar más daño. Sin dudarlo, reunió a su equipo y se lanzó en una persecución frenética por la ciudad. La noche estaba oscura y fría mientras Laura y su equipo recorrían las calles iluminadas por la luz intermitente de los faroles. La ciudad estaba sumida en un silencio inusual, como si estuviera conteniendo el aliento en anticipación de lo que estaba por venir. Siguiendo las pistas dejadas por Daniel, llegaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Con cautela, Laura y su equipo ingresaron al almacén. El ambiente era tenso, el aire estaba cargado de electricidad mientras avanzaban lentamente, sus armas desenfundadas y sus sentidos alerta. De repente, una voz resonó en la oscuridad. Era Daniel, el secuestrador, que se burlaba de ellos desde las sombras. ¿Crees que puedes detenerme?, dijo su voz fría y despiadada. He estado un paso adelante de ustedes todo el tiempo. Laura apretó el puño con fuerza,
sus ojos brillaban con determinación. Tu juego ha terminado, Daniel. No puedes seguir escapando de la justicia. Daniel emergió de las sombras, su rostro marcado por el odio y la determinación. Se enfrentaron cara a cara, dos fuerzas opuestas en un enfrentamiento tenso y peligroso. La sala estaba llena de electricidad mientras se miraban el uno al otro, cada uno evaluando al otro con una intensidad implacable. Todo esto es por lo que pasé, dijo Daniel con voz temblorosa, sus ojos llenos de dolor y rabia. Nadie me ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora, es hora de que el mundo pague por su indiferencia. Laura sintió empatía por el dolor de Daniel, pero sabía que no podía permitir que su venganza lo llevara por un camino oscuro y destructivo. Entiendo tu dolor, Daniel, pero esto no te llevará a ninguna parte. La venganza no resolverá tus problemas, solo creará más dolor y sufrimiento. Daniel vaciló por un momento, sus ojos mostraban una mezcla de rabia y tristeza. Pero antes de que pudiera responder, sonaron disparos. Un grupo de agentes de policía, alertados por la ubicación del almacén, había llegado para apoyar a Laura y su equipo. La confrontación se volvió caótica mientras los disparos llenaban el aire y la tensión alcanzaba su punto máximo. En medio del caos, Laura se lanzó hacia Daniel, tratando de desarmarlo. Se produjo una lucha feroz, una batalla de voluntades y habilidades. Finalmente, con un movimiento rápido y preciso, Laura logró desarmar a Daniel y lo inmovilizó en el suelo. Es suficiente, Daniel, dijo Laura con firmeza, su voz resonando en la sala. Tu tiempo ha terminado. Daniel miró a Laura con una mezcla de rendición y derrota en sus ojos. Sabía que había sido vencido, que su juego había llegado a su fin. Mientras los otros agentes esposaban a Daniel y lo llevaban lejos, Laura se quedó en el lugar, suspirando profundamente. La ciudad estaba a salvo una vez más, pero ella sabía que el costo de la venganza de Daniel había sido alto. Mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte, iluminando la ciudad con una luz tenue y esperanzadora, Laura se dio cuenta de que, a pesar de las sombras y los desafíos, la justicia prevalecería. Ella había enfrentado al secuestrador y lo había detenido. La ciudad podría finalmente respirar aliviada, sabiendo que estaban a salvo gracias a la perseverancia y la valentía de Laura y su equipo. El juego del gato y el ratón había llegado a su fin, pero el legado de Laura como una detective tenaz y dedicada perduraría. La ciudad nunca olvidaría la valentía que ella había mostrado en la lucha contra el crimen y la forma en que había protegido a los inocentes incluso en los momentos más oscuros. Con la paz finalmente restaurada en las calles, Laura se retiró, sabiendo que había cumplido su deber y había dejado una marca indeleble en la historia de la ciudad. Después de la captura de Daniel Carter, la ciudad finalmente pudo respirar aliviada. El secuestrador astuto y vengativo había sido llevado ante la justicia, y la sensación de seguridad comenzó a regresar a las calles antes temblorosas. Laura, la oficial que lideró la intensa búsqueda que atrapó al criminal, se encontraba ahora en un momento de reflexión. En los días posteriores a la captura de Daniel, Laura se retiró temporalmente de la frenética actividad policial. Se tomó un tiempo para descansar y recuperarse del agotamiento físico y mental que había experimentado durante la investigación. Mientras reflexionaba sobre los eventos que habían llevado a la captura del secuestrador, comenzó a entender el verdadero alcance de lo que había aprendido. El juego del gato y el ratón, aunque extenuante y a menudo desgarrador, había sido una experiencia de aprendizaje profunda para Laura. Había sido empujada hasta el límite de sus habilidades, enfrentándose a desafíos que nunca había imaginado. Pero en medio de la adversidad, había descubierto nuevas capas de fuerza y determinación dentro de sí misma. Además de su propio crecimiento personal, Laura también había ganado una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Había visto lo oscuro y lo brillante de la humanidad, desde la venganza desenfrenada de Daniel hasta la perseverancia y el coraje de aquellos que se negaban a ceder ante el miedo. Había aprendido sobre la complejidad de las emociones humanas, desde la rabia ciega hasta la empatía compasiva, y cómo estas fuerzas podían moldear el destino de las personas. Con el tiempo, la historia del juego del gato y el ratón se convirtió en una leyenda en la fuerza policial. Era un recordatorio constante de la importancia de la perseverancia, la inteligencia y la empatía en la lucha contra el crimen. Las nuevas generaciones de policías escuchaban la historia de Laura como un ejemplo de valentía y determinación,
un testimonio de cómo un enemigo astuto podía ser derrotado con ingenio y persistencia. Laura, aunque modesta, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Su habilidad para enfrentarse a los desafíos más oscuros de la humanidad y salir victoriosa se convirtió en una leyenda que trascendía las paredes de la estación de policía. Se convirtió en un símbolo de esperanza y coraje para la ciudad, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia siempre podría prevalecer. Mientras la ciudad seguía adelante, Laura sabía que la experiencia del juego del gato y el ratón la había transformado para siempre. Había aprendido a mirar más allá de las apariencias, a entender las motivaciones detrás de los crímenes y a apreciar la fragilidad y la resistencia del espíritu humano. Su determinación y habilidad para ver la humanidad incluso en los criminales más oscuros la convertían en un modelo a seguir no solo para la fuerza policial, sino para todos los ciudadanos. Y así, la historia de Laura y el secuestrador astuto se convirtió en un capítulo indeleble en la historia de la ciudad. Una historia de perseverancia, inteligencia y empatía que sería contada una y otra vez, recordando a todos que incluso en medio del caos, el bien siempre podría prevalecer si las personas estaban dispuestas a luchar por lo correcto. La ciudad seguía adelante, pero nunca olvidaría el valiente enfrentamiento que llevó a la captura del secuestrador y el poder del juego del gato y el ratón que enseñó lecciones que perdurarían para siempre.